¿Qué tal, mis estudiosos del derecho? ¿Cómo están? Soy el maestro Rafael Cárdenas. Para los que no me conocen y para quienes ya me conocen, pues saben que soy abogado litigante, docente a nivel superior de las licenciaturas de Derecho, Criminología y Criminalística, entre otras, socio fundador de la empresa SiGestiona, empresa dedicada a servicios legales, de entre los que se encuentran Defensoría Legal, Gestión Jurídica y Administrativa, Orientación Jurídica, ventas y subastas, así como capacitación legal. Bien, esto es Charlas de Derecho y el día de hoy hablaremos sobre el tema de la etapa preliminar dentro del proceso civil. Bien, nuestro tema entonces el día de hoy es la etapa preliminar o previa dentro del proceso civil. Como ya habíamos platicado en otras charlas de derecho o en otras cápsulas informativas, nosotros habíamos visto que el proceso civil se desarrolla por etapas procesales que se encuentran ordenadas cronológicamente hablando, de acuerdo a lo que establece la ley competente en el caso concreto, que es el Código de Procedimientos Civiles. Sabemos que normalmente la gran mayoría de los procesos civiles inician en la etapa expositiva, polémica o postulatoria, a través del acto procesal de la demanda. Luego viene la admisión de la demanda, el emplazamiento, la contestación de demanda por parte del demandado con una posible reconvención o contrademanda y posteriormente la audiencia de conciliación como último acto procesal de esta etapa. Si no existiera conciliación alguna entre las partes implicadas dentro del proceso civil o si no hubiera acuerdo o negociación, posteriormente se abre la etapa probatoria, que es una etapa del proceso civil que se encuentra prácticamente diseñada para lo que es el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas por parte de las partes que se encuentran inmiscuidas dentro del propio litigio o conflicto legal. Posteriormente a esta etapa probatoria, una vez que se han desahogado las pruebas concernientes dentro del propio proceso, se apertura la etapa preconclusiva, que es una etapa específicamente diseñada para que las partes dentro del proceso ofrezcan y desahoguen alegatos, y posteriormente a la etapa preconclusiva viene la etapa conclusiva, con la que concluye la primera instancia del proceso civil y concluye con la sentencia definitiva dictada por el juez civil, manifestando a quien le asiste la razón legal dentro del propio proceso. Una vez que han concluido estas primeras 4 etapas del proceso civil, la parte afectada por la sentencia definitiva de primera instancia podría interponer el recurso de apelación contra la misma y entonces abrirse una quinta etapa dentro del propio proceso llamada etapa impugnativa, con lo que inicia así la segunda instancia dentro de un proceso civil que habrá de conocer un magistrado civil. Al resolverse la apelación, se acaba la etapa impugnativa y entonces vendría la etapa ejecutiva, etapa que tiene como finalidad esencial ejecutar o materializar la sentencia que ya ha sido denominada sentencia ejecutoriada o cosa juzgada dentro del propio proceso civil en cuestión. Sin embargo, no obstante lo anterior, nosotros habíamos dicho en algunas otras charlas o cápsulas que algunos procesos civiles podrían iniciar con una etapa previa o preliminar dentro del proceso. La pregunta es, ¿para qué sirve esa etapa previa o preliminar o en qué consiste esa etapa previa o preliminar dentro del proceso civil? Veamos a continuación. Bien, la etapa previa o preliminar dentro del proceso civil puede existir para desahogar una de las siguientes 3 actuaciones en aquellos procesos civiles que así lo requieran. La actuación de medios preparatorios del proceso, la actuación de medidas cautelares y la actuación de medios provocatorios. Entonces, siempre que nosotros tenemos una etapa previa o preliminar dentro del desarrollo de un proceso civil, esta etapa previa o preliminar tendrá como finalidad el desahogo de una de estas 3 actuaciones en aquellos procesos que por sus condiciones de litigio así lo requieran. ¿En qué consiste cada una de estas actuaciones? Veamos a continuación. Bien, primero comencemos por explicar
lo que son las actuaciones de los medios preparatorios del proceso. Estas se utilizan cuando se pretende despejar alguna duda, remover un obstáculo o subsanar una deficiencia antes de iniciar un proceso. Por ejemplo, cuando se requiere lo que es el examen anticipado de testigos. Existen algunos procesos civiles donde el actor o el accionante quiere desahogar previamente o de manera preparatoria algunas pruebas testimoniales porque sabe que no las podrá desahogar durante la etapa probatoria del desarrollo del proceso civil. Entonces, para ello, él tiene a su alcance los medios preparatorios del proceso dentro de la etapa preliminar para poder examinar testigos de manera anticipada que no podrá desahogar en el resto del desarrollo del proceso civil más adelante. Por ejemplo, cuando se trata de testigos que por su edad avanzada o que se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse al lugar del cual se está llevando o en el cual se está llevando el proceso del juicio, se necesita de manera anticipada desahogar dichas pruebas testimoniales. Además de los medios preparatorios, también existen las medidas cautelares como otra actuación legal que se puede llevar a cabo dentro de la etapa preliminar o previa de un proceso civil. Las medidas cautelares son actuaciones legales que sirven o tienen como finalidad asegurar o prevenir un resultado futuro que puede producirse dentro de un proceso jurisdiccional. El ejemplo más típico de las medidas cautelares es lo que se conoce como el secuestro provisional o un embargo de bienes del futuro demandado. ¿En qué consiste esto? Bueno, en ocasiones hay que embargarle bienes al demandado antes de que sea demandado para evitar que éste se deshaga de aquellos bienes que en algún momento podrían garantizar el cumplir con las obligaciones que éste tenía contraídas con el actor o su demandante. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones, el actor o el demandante lo que hace para asegurar de manera preventiva y para asegurar que en el futuro el demandado no se deshaga de aquellos bienes con los que puede cumplir con sus obligaciones, le demanda un secuestro provisional en un embargo de bienes del futuro demandado. Es decir, lo que hace previamente a presentar la demanda dentro del propio proceso es embargarle cautelarmente bienes al demandado con los que podrá en algún momento, si recibe una sentencia contraria a sus intereses, responder de sus obligaciones que tenía con el actor. Bien, y por último, hablando de la etapa preliminar o previa, existe dentro de la misma una actuación llamada medios provocatorios. Los medios provocatorios son actuaciones que buscan provocar o producir una situación en particular. Por ejemplo, las llamadas diligencias preliminares de consignación, también llamada acción de jactancia. ¿En qué consiste estas llamadas diligencias preliminares de consignación o medios provocatorios? Bueno, son actuaciones por medio de las cuales el deudor puede entregar al órgano judicial el bien adeudado cuando su acreedor rehúse recibirlo y otorgarle el documento justificativo de pago, o sea, persona incierta o incapaz de recibir dicho bien. Por ejemplo, cuando una persona tiene una deuda con otra persona y entonces ésta quiere pagar dicha deuda, pero el deudor se rehúsa al pago, lo que puede hacer el deudor es consignar el pago ante un órgano judicial para provocar una actuación o provocar una reacción de parte del acreedor, es decir, de parte de aquella persona a la que se le debía dicho dinero. Este último puede asumir dos actitudes: presentarse a recibir el bien consignado, dando por cumplida la obligación y extinguiendo la deuda, o bien no presentarse o negarse a recibir dicho bien, en cuyo caso el deudor, para poder demostrar que su consignación cumplió con todas las condiciones de su obligación, deberá promover un juicio ordinario de liberación de deuda por la consignación que ya hizo del bien que adeudaba. Entonces, en pocas palabras,
estos medios provocatorios nos sirven para provocar, como su propio nombre lo dice, una reacción en el acreedor o demandado dentro del propio proceso civil frente a la consignación de bienes adeudados que el actor tenía frente a aquel. Así pues, señalado todo lo anterior, podemos llegar a las conclusiones dentro de la presente charla de derecho o cápsula legal, y esas conclusiones se pueden definir en términos generales como las siguientes. Número 1. La etapa preliminar o previa no existe en todos los procesos civiles, solo en aquellos que por la pretensión del actor dentro del proceso es necesaria la existencia de dicha etapa. Número 2. A la etapa preliminar también se le conoce como etapa previa dentro del proceso civil. Número 3. Los actos que la pueden llegar a componer son los medios preparatorios del proceso, las medidas cautelares y los medios provocatorios. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cada una de estas actuaciones, de los que ya hemos platicado durante el desarrollo de esta charla. Un ejemplo de los medios preparatorios son el examen anticipado de testigos, cuando esto es necesario, cuando las condiciones del caso requieren que los testigos se analicen de manera anticipada. En el caso de las medidas cautelares, el ejemplo más concurrente es el secuestro provisional de bienes, cuando se requiere embargar bienes de manera provisional del demandado para evitar que éste se deshaga de ellos durante el proceso y no pueda cumplir con su obligación. Y en el caso de los medios provocatorios tenemos la consignación anticipada de bienes para provocar una reacción en el demandado, que puede ser aceptar dicha consignación o negarse a la aceptación de dicha consignación. Pues bien, esperamos que con esto más o menos quede claro en qué consiste la etapa preliminar o previa dentro del desarrollo del proceso civil. Y pues si esto les gustó, si esta cápsula, esta charla les ha gustado y les ha sido útil, no olviden darme un like o suscribirse a mi canal, y también recordarles que la bibliografía que les puedo recomendar para ampliar su información respecto al tema en concreto, pues es la siguiente: Derecho Procesal Civil, del autor José Ovalle Favela, editorial Oxford. En esta bibliografía, que es muy útil, de hecho de ella yo he sacado algunas notas importantes para la presente cápsula, ustedes podrán ampliar el tema en cuestión. Pues amigos, me despido y los veo en la siguiente cápsula legal o charla de derecho. No olviden, insisto, en darme un like o suscribirse a mi canal si es que esto les es útil o les ha gustado, y los veo en una siguiente ocasión.